Es 1974. José Antonio Rodríguez tiene solo 17 años y vive en Santander con su hermana Trina, su madre y su padre, a quien una dura enfermedad tiene postrado en la cama. El joven es una persona agresiva y de comportamiento irascible. En alguna ocasión llega a golpear a su hermana y a su madre a cuenta de quién decide qué canal se ve en el televisor de la casa. Apenas unos años antes de que llegue a la mayoría de edad y como fruto de uno de sus enfados, tira a su padre por las escaleras mientras le llevaba en una silla de ruedas. Su madre decide que tiene que irse de casa. A mitad de la década de los 70, José Antonio acaba de casarse con María Socorro, una joven con la que ha tenido un bebé. Trabaja de albañil y hace solo unos años que se ha marchado de casa, empujado por su madre. Ahora tiene una familia, pero su hijo pequeño no le deja dormir por las noches. En mitad de un ataque de llanto del niño, su padre se acerca hasta la cuna y la emprende a puñetazos con la criatura, intentando que se calle. Es 1978. La policía detiene al joven José Antonio Rodríguez Vega, acusado de ser el violador de la Vespa. Desde que abandonó su casa familiar hasta que tuvo su primer hijo, había abusado sexualmente de más de una docena de mujeres, aunque la policía no pudo determinar nunca la cifra exacta. El motivo lo explicaría el propio detenido más adelante. Cuando recordaba a mi madre y a mi suegra, me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me habían hecho. Tenía un temblor y escalofríos, y me sentía llevado. En ese momento florece uno de los aspectos claves que definirían el comportamiento de Rodríguez Vega y que le permitiría convertirse en el mataviejas: su capacidad para embaucar. La gran mayoría de mujeres a las que asaltó terminaron perdonándole, víctimas de sus tretas, lo que, sumado a un buen comportamiento en la cárcel, los 17 años de cárcel se convirtieron en 8. No obstante, al salir de la cárcel, José Antonio no cambió, empeoró. Cuando salió de la cárcel de Ocaña, su mujer se había llevado a su hijo y no le dejaría ni siquiera verlo. Su madre, en un intento por hacer las paces, le ofreció regresar a su casa de Santander, pero acabó de nuevo en golpes, reproches y amenazas. Mi intención era no volver a Santander, porque volver era delinquir de nuevo, pero mi madre me engañó otra vez, que si vuelve a casa. Me enfrenté a mi hermana y estuve a punto de pegarle, comentaba Rodríguez Vega a Telemadrid. El joven llegó a confesar que también agredió a su suegra, a la que profesaba un odio equiparable al de su madre, y que la combinación entre ambas fue lo que provocó el nacimiento del mataviejas. A mi suegra le metí un ostión en Navidades porque estuve a punto de arreglarme con mi mujer y se metió por medio. Me dieron ganas de asesinarla allí mismo. Me estaba provocando. No me querían dejar al chiquillo. No me lo querían dejar ver. La p*** de su madre. Entre las dos me reventaron. En abril, José Antonio había vuelto a casarse de nuevo, en esta ocasión con una mujer que sufría una discapacidad mental. O sea, que quería mandar más gente en casa, ¿sabes? Y claro, él se echó una chavala y quería metérmela aquí. Y yo, como esa chavala estaba soltera, es normal, yo no la iba a meter aquí, ¿no? Con la misma se marchó y yo, hasta que no pasó esto, yo no sé nada ni nada. Allí comienza la que sería su cacería profesional. Desde abril de 1987 hasta abril de 1988, el mataviejas seleccionó con rigor a sus víctimas. Todas eran mujeres que vivían solas en sus domicilios y de las que podía ganarse fácilmente la confianza. Una vez elegida la anciana, empezaba su minucioso estudio. Apuntaba todo lo que hacían: horarios, personas que las visitaban, si salían a comprar, aficiones, etc. Después de ese tiempo prudencial de observación y ya con los suficientes datos como para no ser pillado infraganti, las asaltaba. No le fue muy difícil que le abriesen la puerta, ya que al ser albañil sabía muy bien qué decir para cruzar el umbral. A veces se aprovechaba de su profesión y otras se hacía pasar por el técnico de televisión o el revisor del gas.
Una vez dentro del domicilio y con la galantería que le caracterizaba, se ofrecía como chapuzas para solventar los problemas caseros, como recadero para subirles la compra y, sobre todo, como acompañante. Insistía en que le encantaría visitarlas regularmente para que no se sintieran tan solas. Ese fue el punto flaco de todas ellas, la soledad. Así que, cuando estas ancianas bajaban la guardia, José Antonio las atacaba sexualmente. Primero con tiento, es decir, las acariciaba con suavidad, buscando una reacción apasionada por su parte. Pero cuando lo rechazaban, se abalanzaba sobre ellas sin ningún escrúpulo y las violaba salvajemente. Tras la agresión, las asfixiaba tapándoles la nariz y la boca, provocándoles un edema pulmonar con parada cardíaca. Era su manera de manipular y engañar a los médicos, ya que la autopsia concluía que habían fallecido de muerte natural. Rodríguez Vega explicó cada uno de los hechos referidos y así fue recogido en el amplio sumario del caso. Me lancé sobre ella y empecé a meter la mano. Empezó a chillar, me notaba excitado, me lancé, nos caímos y es cuando le tapé la boca. Me parece que hubo penetración, pero no notaba yo excitación en ese momento. No me corrí, ella chillando, la tapé la boca, me asusté y la dejé con quejidos salteados. Antes de marcharse del domicilio, se llevaba algún objeto de la víctima a modo de recuerdo. Ese era su particular fetiche. Durante ese largo año, los asesinatos de ancianas se fueron sucediendo. La policía empezó catalogando la serie de muertes como naturales, pero con el tiempo se dio cuenta de que algo raro estaba sucediendo. No era normal que hubiera tantos fallecimientos en tan pocos meses. Tal era la minuciosidad con la que el mataviejas llevaba a cabo sus crímenes que los investigadores se hallaron en un callejón sin salida. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, descubrieron una relación entre algunos de los domicilios de las víctimas. En varios de ellos se habían producido reformas de albañilería. Este dato fue esclarecedor. El cerco se iba estrechando. Pero lo crucial en esta trama fueron los errores que José Antonio acabó cometiendo. Aunque fueron equivocaciones o en realidad quería que lo pillasen. Pasó de ser cuidadoso en sus acciones a dejar sangre en algunas de las víctimas, la dentadura postiza clavada en la garganta de otra de ellas. Incluso llegó a dejar su tarjeta de visita con su nombre y dirección. Su detención se produjo el 19 de mayo de 1988 en plena calle. En dependencias policiales, José Antonio confesó sin dilación todos sus crímenes. Cuando se registró su vivienda, se encontró una habitación decorada de color rojo. Allí, tenía expuestos todos los objetos que había cogido prestados de sus víctimas. Aquel museo de los horrores contenía joyas, porcelanas, estampitas, televisores, etc. Cada uno de esos objetos estaba colocado escrupulosamente. Una habitación que sorprendería si no se sospechara en su dueño una mente enferma. Por todas partes la agresividad del color rojo y la inocencia de los muñecos. Y entre ellos centenares de objetos, valiosos unos, insignificantes otros, que exhibidos como trofeos recordaban cada uno de sus actos. El abanico de María, las alianzas de Josefa, el San Pancracio de Simona, los pendientes de Natividad, la sortija azul de Julia, ropas, televisores y relojes, muchos relojes. Muchos de estos objetos han servido para que los familiares comprobaran con horror que su madre, hermana o tía no había muerto tan plácidamente como les habían dicho. Otros, todavía sin identificar, hacen pensar en nuevos crímenes que tal vez nunca llegarán a conocerse. Una vez en el juicio celebrado en el 91 y a pesar de su confesión previa, José Antonio se declara inocente de los cargos de violación y asesinato de las 16 mujeres. Se mantiene en la teoría de que todas ellas murieron por causas naturales y que él no tuvo nada que ver. ¿Y qué es lo que es mentira entonces ahí? Pues muchísimas cosas. Porque cuando a mí me demuestran que yo mato a una sola persona,
que me lo tienen que demostrar, porque la persona que acusa es la que tiene que demostrar, no demostrar yo nada. El acusado no tiene que demostrar nada, es la persona que acusa. Y como no se me ha demostrado ni que me llevó ni un solo radiocasete, ni una televisión, ni que haya matado a una persona, no se me ha demostrado porque no está demostrado. Entonces, por eso yo cuando salga les voy a retar a estos hijos de puta ante las cámaras de televisión. Que me demuestren un solo asesinato, un solo caso nada más, que me lo demuestren, no 16. En otras ocasiones sí que reconoce que cometió los crímenes. Porque tú sí que reconoces que entraste a la Claro, fiesta, claro, robaste. pues claro que sí, mujer, claro. Pero tú dices que a ellas no las tocabas. Claro. Pero lo reconocí, al final sí he sido yo y punto y se acabó, ¿me entiendes? Entonces sí que te reconociste autor. Claro que sí. Pero su egocentrismo no tardó en aflorar. Su afán de protagonismo provocaba en él un deseo de ser reconocido, de tener fama. No se ocultaba cuando aparecía en las cámaras de televisión. Al contrario, miraba fijamente al objetivo, con una actitud altiva, sonriendo cínicamente, incluso cuando los familiares de las víctimas le insultaban a su llegada a la sala. Para que estés contento ya, por lo menos, ¿no? Que salga la cosa bien. No te das la vuelta, que es lo que ellos quieren. Ellos tienen que comer, los hombres. Además, se jactó de su poder de seducción cuando recordó que todas las mujeres menos una, a las que había violado mientras aún era conocido como el violador de la Vespa, le habían perdonado y negó que tuviese problemas sexuales. De todos modos, cuando el fiscal hurgó en el tema, José Antonio confesó que todo lo había hecho movido por el odio que sentía hacia su madre y su suegra. Cuando recordaba a mi madre y a mi suegra me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me habían hecho. Tenía un temblor y escalofríos y me sentía llevado. La labor de los psicólogos y psiquiatras que le trataron fue imprescindible para catalogar sus acciones. O bien había matado a causa de un problema de índole mental, o bien lo había hecho de manera completamente consciente. Conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta, determinaban los informes. Y los expertos, entre ellos 2 psiquiatras y 4 médicos forenses, finalizaban diciendo: llegamos a la conclusión de que su imputabilidad era plena, porque su inteligencia es absolutamente brillante. Es un psicópata, con esa característica de ese grupo de psicópatas, de esa frialdad clásica, sin remordimientos, no se conmueven. Es un personaje verdaderamente hecho para el crimen. Porque valiente sinvergüenza, merecía que le cortarían el cuello. Yo como madre no quiero que le maten, que le metan en un reformatorio y que le miren bien y que lo cuiden. La culpa ha tenido cuando estuvo en Carabanchel, que estuvo allí para que le mirarían y por eso lo han soltado. Mi hijo podía haber estado, todavía lo habían curado allí y no hubiese pasado lo que ha pasado. Dichas conclusiones no gustaron nada al acusado, que juró venganza, en especial hacia el ya desaparecido doctor José Antonio García Andrade. Ese hijo de puta hizo un informe mío sin conocerme ni hablar conmigo. Por eso voy a por ese cabrón cuando salga. Existen informes, no existen. Se han basado en unos delitos graves y están pues como a todos. ¿No ves cómo se llama en la televisión cuando gente que comete delitos graves? Psicópata, asesino, eso ya lo sabemos. ¿Me entiendes? Sí. Es un común, una persona que mata a una persona pues es un asesino normal, pero eso de que es psicópata, de que a ver, ¿dónde están los informes? ¿Dónde está el estudio de la persona? Y ahora yo... ¿Tú no te consideras psicópata? Que me lo demuestre. Yo no, una persona normal, que no tengo corazón, sangre fría, calculador, súper inteligente, joder. ¿Me entiendes? Inteligente, claro que sí, claro que lo soy. Calculador, claro que sí que calculo. ¿Qué persona no calcula su vida? ¿Entiendes? Eso lo hace cualquier cosa y hasta hoy en día el delincuente, vamos, más tonto es un calculador y un sangre fría. Te jode. Entonces, si tú no te consideras un psicópata ni un enfermo mental, ¿qué te consideras? ¿Una persona normal que ha cometido una serie de delitos? Yo no me tengo por el psicópata, una persona psicópata lo tenías que ver, porque yo los he visto, ¿me entiendes? Les he visto y da asco estar con ellas, con esa gente, ¿no? Les da todo igual, he matado, vivo a la gente y cuando salga voy a seguir y tal, y aquí las cárceles pues tenías que ver. Claro, pero, José Antonio, tú comprenderás que una persona que asesina 16 a
tampoco puede ser una persona normal. Bueno, pero eso es un móvil que tengo yo ahí y ya está, ¿me entiendes? Pero además, cuando una persona, para tratar a una persona psicópata, hay que tratarla, hay que hablar con ella. Y a mí no me ha tratado nadie, ni ha hablado nadie. Y los psiquiatras, cuando he estado en Madrid, han ido para ver si les vendía la biografía nada más. A sus intereses, porque yo no les he hablado, no les he dicho nada apenas a ellos. ¿Entiendes? Les he hablado lo que te he dicho a ti, punto, ¿no? Y de ahí han sacado sus conclusiones. ¿Tú hubieras querido recibir tratamiento psicológico en la cárcel? No, porque no lo necesito. No lo necesito de ninguna manera. Me considero una persona inteligente que sé estar y funcionar, me sé comportar aquí en la calle, punto. Rodríguez Vega acumula sobre todo un odio enorme hacia el profesor García Andrade, uno de los psiquiatras que participaron en su juicio que tuvo lugar en Santander. Ese hijo puta porque ha hecho un informe mío sin conocerme ni hablar nada conmigo, por eso voy a por él, sí, cabrón. ¿Entiendes? Me ha puesto como ver que un perro y no ha hablado conmigo para nada. Bueno, ese ni nadie, ¿entiendes? Por eso no les consiento el informe que han dado ese falso sobre mi persona. Pero eso voy yo a por él cuando salga. Ese no se me escapa a mí. Pervertido sexual sin remordimiento alguno, un auténtico psicópata, una verdadera máquina de matar, sería el resumen de dichos informes. La persona más ruin, cobarde, desalmada que me haya encontrado jamás, llegó a decir el fiscal Lucio Valcarce durante la vista. Hasta sus propios hermanos llegaron a decir: José parece un animal sin sentimientos y merece la pena de muerte. No la pena de muerte, sino una muerte directa. El 5 de diciembre de 1991, la Audiencia Provincial de Santander lo condenó a 440 años de prisión por los asesinatos y abusos deshonestos de 16 ancianas, cumpliendo la pena máxima. Durante los años posteriores fue de cárcel en cárcel, estudió Derecho y concedió múltiples entrevistas. Se empeñó en demostrar su inocencia. No soy una persona de callar, de bajar la cabeza ni de esconderme, y mi caso no va a quedar así parado, porque responsables de justicia van a tener que responder ante unas muertes naturales, aseguraba. Pero su testimonio no se sostenía de puertas para dentro de la prisión. Allí tenía que demostrar quién mandaba, lo que le llevó a enfrentarse a otro asesino, el arropiero, con quien competía describiendo sus respectivos crímenes. Los funcionarios contemplaban atónitos aquellas escenas. A José Antonio Rodríguez Vega lo trasladaron desde la cárcel de Dueñas hasta el centro penitenciario de Topas, en Salamanca, el martes 22 de octubre de 2002. Antes de llegar al nuevo centro, donde cumpliría el resto de su condena por asesinato, ya había coincidido con dos reclusos con los que tendría tensos encontronazos: Enrique González del Valle, conocido como El Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro. Rodríguez Vega ya había pasado hasta por 10 cárceles diferentes en los 14 años que llevaba cumplidos de sentencia. Le quedaban solo 8 para poder salir a la calle, a pesar de que había sido condenado a un total de 440. Los 3 reclusos, según confesaba el director del centro penitenciario, ya arrastraban rencillas desde que coincidieran en Dueñas. José Antonio no solo no escondía a los otros presos sus crímenes atroces, sino que se jactaba de ellos, remarcaba que iba a salir de prisión, que se vengaría de todos los que le metieron en la cárcel y que ganaría mucho dinero con las ofertas que ya había recibido, según aseguraba, de diferentes editoriales para escribir un libro. Iba a escribir un libro, le iban a dar mucho dinero, iba a salir en libertad, confesaba El Zanahorio en la vista del juicio 4 días después. Y es que el 24 de octubre, solo 2 días después del traslado de Rodríguez Vega a Topas, fue asesinado brutalmente por González del Valle y Rodríguez Ovelleiro. Una disputa en la que él tomó parte junto con otros 3 compañeros hizo que lo acuchillasen con un estilete. Según el testimonio de uno de los funcionarios de la cárcel salmantina, José Antonio recibió 2 puñaladas, una en la nuca y otra en la cabeza. Le sacaron los ojos y la masa encefálica y acabó sufriendo 113 puñaladas. ¿Qué quieres? ¿Defender a un violador? Vete, que te meto, gritaba uno de los agresores al funcionario. Una vez terminada la reyerta, los presos, El Zanahorio y Ovelleiro, se entregaron y fueron llevados a la celda de aislamiento. Cuando fueron a auxiliar a José Antonio, su cadáver estaba envuelto en un gran charco de sangre. Cada uno de ellos fue condenado a 13 años de prisión adicional, pero el Supremo terminó anulando ambas sentencias. Otro punto que quedó sin terminar de esclarecer fue el motivo del crimen. Mientras algunos apuntaban a una posible ley de la cárcel, el propio director de la institución lo descartaba y apuntaba a un ajuste de cuentas. Sin embargo, González del Valle y Rodríguez Ovelleiro se explicaban.
La ley de la cárcel no existe. Cada uno tiene el código que quiere tener. José Antonio Rodríguez Vega nunca llegó a salir de la cárcel y jamás cumplió su amenaza de matar a su propia madre. ¡Maté a Mataviejas! Y para comentar este caso tan tétrico, tan espeluznante y tan desagradable incluso, está con nosotros una semana más Pedro Riutort. Buenas tardes, días, noches, Pedro. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No sé si opinas que he definido bien este caso, tétrico, espeluznante y desagradable, repugnante. Sí, sobre todo lo encuentro repugnante y tétrico. No sé si lo conocías tú, el caso del Mataviejas o el asesino de ancianas, que también se le denominó así, aunque lo estábamos comentando antes, yo creo que ha pasado más al imaginario colectivo como el Mataviejas. Sí lo conocía el caso, y había también una Mataviejas mujer, que creo que operó en Barcelona, que también es bastante tremendo el caso, y también lo conocía, pero vamos, el de Mataviejas que nos ocupa hoy, sí. Creo que hubo en Informe Semanal, se trató el tema, o no sé si fue en un programa de estos, pues hace ya bastantes años. Y me llamó la atención, sí. Yo, fíjate, si es un caso que creo que caló muchísimo en la sociedad. Incluso ligeramente estaba inspirada aquella película Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen en este caso. Pero lo que a mí me fascinó cuando descubrí yo este caso era la psicología de este asesino, ¿no? De este hombre. Porque era una persona, como he comentado ya en la presentación hablando del caso, una persona violenta que no tenía reparos en agredir a su propia familia, que llegó a morder a su hijo, a pegarle, como decía su madre, y a su vez era una persona muy segura de sí misma, guapo, apuesto, educado, tenía esa pinta de vecino modélico, que era un poco quién va a pensar mal de él, era un poco de lo que se aprovechaba a la hora de actuar, ¿no? Sí, vale. De todas maneras parece ser que todo esto es una constante en este tipo de perfiles, ¿no? Psicopáticos o psicópatas, que aparentemente, pues bueno, no hay que irse muy lejos en la literatura, ¿no? Pues desde el payaso, el Gacy, que también era un vecino aparentemente normal, que daba fiestas para niños allí en el pueblo donde residía, pueblo o ciudad en Estados Unidos, y todo el vecindario pues lo tenía como un vecino ejemplar, ¿no? Supongo que debía pasar una cosa similar con este señor, y creo que también el caso es muy llamativo porque creo que cuando hablamos de personas indefensas, como pueden ser niños o pueden ser ancianos, pues claro, evidentemente creo que a lo mejor el tema es más sangrante, ¿no? Que no tendría por qué, pero todos tenemos la idea de que, bueno, que una mujer anciana, pues es una persona desvalida, que le cuesta mucho más defenderse. Y bueno, pues hombre, se puede dar a entender que es un caso que tiene un grado más de cobardía, ¿no? Y a lo mejor por eso yo creo que impactó tanto este caso. Además, precisamente yo creo que es eso lo que hace tan horrible el caso, ¿no? La vulnerabilidad de las víctimas, porque al final era gente mayor, gente sola, y de eso se aprovechaba esta persona. Tenía todo un modus operandi, pero antes de ser el Mataviejas, este hombre ya había sido condenado por violar a muchísimas mujeres. Nunca se pudo demostrar la cifra, se le había apodado el violador de la Vespa en su juventud, estando casado incluso con un hijo. Era una persona que no tenía ningún reparo en hacer el mal. Yo creo que él sabía perfectamente qué era el mal, qué era el bien, pero no tenía esos reparos ni remordimientos en ejercer el mal. Hombre, yo creo que por lo menos no tenía ese grado de empatía que suele tener una persona, entre comillas, aparentemente normal, porque la palabra normal es una palabra que a mí no me gusta nada, pero bueno, entendamos normal como el mayor número, ¿no? de personas. Entonces no tenía ese grado de empatía porque, bueno, yo no conocía su background, su pasado, no lo conocía mucho. Sí conocía el caso y tal, y los asesinatos, que si no quiero recordar fueron 17 las mujeres que mató. Y claro, cuando ya lees que a su propio hijo, siendo apenas un niño, porque lloraba, le propinó una paliza brutal, ¿no? Ya te puedes hacer una idea, te puedes hacer un croquis mental de qué tipo de personaje
Llegó a tirar a su padre por las escaleras, que iba en silla de ruedas. Pegaba a su madre y a su hermana por elegir el canal que se veía en la televisión. Claro, porque entendamos, a ver, si estamos al cuidado de... Voy a decir una cosa que a lo mejor no es muy políticamente correcta, pero si estamos al cuidado de una persona desvalida, anciana, enferma, ojo, también eso puede causar un estrés muy grave o muy grande, pero ninguno de nosotros llega a cometer un acto violento contra esas personas, porque aunque pueda ser digamos, algo estresante tener que cuidar de una persona mayor y que no se vale por sí misma y tal, porque lo es así, la vida es dura, pero siempre nosotros tenemos esos sentimientos humanos en los que entendemos que, bueno, pues esa persona, es normal que tengamos ese estrés, pero aún así los sentimientos, el amor que tenemos hacia esas personas, pues nos impiden cometer cualquier acto de locura o de violencia. Pero parece ser que este señor no, que este señor, pues si tenía un mal día, la emprendía con su hijo, que evidentemente no se podía defender, o la tomaba con su padre, que evidentemente tampoco se podía defender en una silla de ruedas con una enfermedad que le tenía impedido. Entonces, bueno, quiero decir, las víctimas al final son víctimas, sean de la edad que sean y del carácter que sean, pero parece ser, por lo que he leído yo del Mataviejas, que se decidía siempre por personas que no podían defenderse. Más vulnerables, personas vulnerables. Exacto. Y a las que él no tenía ningún tipo, a las que él sabía que podía hacer daño, ¿no? O sea, efectivamente. Sí que es cierto que esos primeros casos, esas primeras violaciones, digamos, era algo más improvisado, no tenía toda esa metodología que luego desarrolló cuando comienza a ser el Mataviejas. Pero algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que decía que la mayoría de las víctimas de esas mujeres a las que él había violado, esas violaciones previas como el violador de la moto, habían acabado perdonándole gracias a la labia y a los trucos que este podía ejercer sobre ellas, entiendo yo, ¿no? Por eso te digo, ven a verme y obra sobre tú mismo lo que ves en mi cara y mi persona. ¿Me entiendes? A las personas hay que hablar con ellas y conocerlas en persona y hablar. Y luego deducir si es un hijo de puta o no, ¿entiendes? Pues bueno, a mí una persona que no me conoce no se lo consiento que digan tonterías de mí. Y muchísimo menos mentiras. Claro, a mí me llamó muchísimo la atención que el padre de una chica que te acusaba de que lo hubieras agredido, te perdonará a los 10 minutos de estar con él. De todos, es que es una persona, es que la cárcel igual, ¿me entiendes? Es una persona que atraigo a compañeros, a funcionarios, a cualquiera que se me ponga por medio. Y las empresas donde está igual, es una persona atractiva, una persona muy, muy buena y a la vez gilipollas. Porque abusan del corazón que tengo. Porque yo muchas veces con la cabeza digo que no, pero el corazón me vence. Sí, yo también lo he leído y eso me ha sorprendido muchísimo. También hay que entender que estábamos en otra época. No sé si eso puede influir, a lo mejor, no lo sé, pero acaba siendo sorpresivo, ¿no? Que la propia víctima diga, bueno, pues lo perdono. O bueno, vete tú a saber, quizás también pues es un camino a la liberación mucho más, no sé, que te sanea mucho más la mente si realmente consigues perdonar a esa persona. No lo sé, porque al final tampoco sirve de mucho, aunque te haya hecho muchísimo daño, tampoco sirve de mucho guardarle ese rencor, aunque en muchos de nosotros sea imposible quitarlo, ¿no? Pero vamos, me refiero que no sé, me ha llamado la atención, ¿no? Porque normalmente pues una víctima de violación pues no suele perdonar a su agresor. Y él se jactaba de esto al fin, desde la cárcel. En una entrevista de Ciudad Telemadrid, él se jactaba de haber sido perdonado por todas esas personas a las que había violado y de incluso de ser muy querido dentro de la cárcel, que era una persona con la que todo el mundo quería estar, que bueno, por cómo acabó, luego entiendo que a lo mejor la cosa no era tal como él la vería. Pero antes de irnos ahí, una vez sale de la cárcel, comienza lo que llamaríamos los crímenes como Mataviejas, ¿no? Comienza esa etapa en la que se dedica a acechar, perseguir, violar y asesinar a ancianas con una metodología muy, muy trabajada. Él las espía, conoce muy bien sus horarios, conoce muy bien sus visitas, sus aficiones y pues se acerca a ellas con esa excusa, ¿no?, de la soledad. Se hacía pasar por
Bueno, no se hacía pasar, él era albañil de profesión, pero muchas veces también se hacía pasar por el técnico del gas o el electricista, y así conseguía pues ganarse el favor de ellas y entrar a sus casas y, con la excusa pues de hacer cualquier tipo de obra, cualquier tipo de chapuza. Una vez se ganaba esa confianza de estas mujeres, pues procedía a realizar una suerte de insinuación sexual que ellas en principio rechazaban, y cuando él era rechazado pues procedía al asesinato, a la violación, ¿no? Muchas de esas muertes de estas mujeres en el momento se pensó que eran naturales, porque debido al ahogamiento les provocaba un fallo cardíaco, ¿no? Y llamaba la atención esta metodología, que luego empieza a cometer errores. Hay quien dice que sí de manera premeditada, ¿no? Porque dejaba restos de ADN, dejó incluso una tarjeta de visita. Entonces, no sé qué opinas tú de todo esto. Hombre, opino pues lo que tú has dicho al principio, algo pues monstruoso, una forma de actuar. Bueno, él se debía ganar la confianza, por lo visto tenía buen semblante, era un tío que además gozaba de, o por lo menos tenía, las fotos que yo he visto, tiene una cara pues bueno, agradable. No, es decir, no tiene esa típica cara de agresivo, ni muchísimo menos. Bueno, él se mostraba como una persona encantadora, pues como tú bien has dicho, pues que ofrecía sus servicios a personas que estaban solas, que eran ancianas. Y bueno, él yo creo que dentro de su fantasía, porque todo esto respondía, según él, a un odio exacerbado que tenía hacia la madre y hacia su suegra. Entonces era como un ritual de venganza por no haber podido matar a su madre, a la que odiaba con todo su ser, y como que ritualizaba con estas mujeres eso, no sé, pues algo horroroso, que como te decía también me ha recordado mucho al caso de la mujer esta de que te digo de Barcelona, que era muy similar el modus operandi. Ella pues le ayudaba a las ancianas a subir las bolsas de las compras, o hablaba con ellas en los portales un día, pues bueno, con una excusa tal, iba ganando la confianza pues poco a poco, hasta que la dejaban entrar en su casa y ahí las daba de palos hasta en el carnet de identidad, pues sin ningún tipo de piedad. Es lo que tú has dicho, que él siempre justificó, valga el término, estos asesinatos, aunque luego veremos que en un principio se declaró culpable y luego lucharía por defender su inocencia de aquella manera, pero siempre se justificó en ese odio hacia su madre, hacia su suegra, que a mí me llamaba la atención, porque los hermanos comentaban que eso era inexistente, que gracias a su madre la había podido estudiar, había tenido oportunidades, que eso era una excusa, ¿no? En cambio me han dicho que a tu madre, si se le habla de ti, aún se le llenan los ojos de lágrimas. Y a mí también. Mira, no me hables más de ella, de verdad, se acabó. Que se muera mañana mismo también esa hija de la gran puta. No quiero saber nada de ella, de verdad. No me la nombres. Pero tú aún la quieres. No, se acabó. Yo no siento nada de ella por ella. Se acabó. Se acabó. Su madre tiene 80 años. Vive sola en una casa en la que José Antonio ha pasado la mayor parte de su vida. Es difícil conseguir que Pilar hable de su hijo. Rompe a llorar cuando se lo recuerdan. Reconoce que todavía le quiere y sabe que siempre se va a portar bien con él. Pero necesita olvidar. Le ha hecho sufrir demasiado, a ella y a su familia. Nos cuenta que José Antonio le mordió el cuello a su propio hijo cuando tenía 7 años. También le pegó a su padre enfermo, solo porque no le dejaba dormir. Sus quejas de dolor le molestaban. Los hermanos de José Antonio también niegan el hecho de que la familia lo abandonara. La echa culpa a mi madre, no sé si es que es porque la quiere mucho o es porque la odia, vamos, o no sé, eso habría que... Pero su madre no le ha dado motivos a él para ese odio tan fuerte que le tiene. Yo desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque mi hermano ha sido un tío que ha podido estudiar, de hecho, no sé si tú le ves escribir, le ves, bueno, es súper inteligente. Lo que pasa es que la inteligencia que tiene la ha echado en eso, pero es súper inteligente y no sé. Es que él dice sus principales odios y por lo que asesinaba a las ancianas era por el odio a su madre primero, a su suegra, y por su exmujer, por abandonarle. Pero ¿cómo estás sinvergüenza este hijo? Que venga y que me lo diga, joder. Es que a mí me hace una gracia de coger, que me lo diga a la cara. No seas hijo puta que ni tu madre te ha abandonado, ni tu suegra, ni tu mujer. Se ha sido tú, hijo de puta.
Mi madre ha querido a sus hijos como cualquier madre quiere a sus hijos, ¿no? Pero vamos a ver. Claro, es que yo creo que cuando entras dentro de perfiles de este tipo tan mentirosos, porque además este hombre era un mentiroso compulsivo, porque luego dijo que las muertes habían sido de causas naturales y que no había asesinado a las ancianas. Uh-huh. ¿Qué crees? ¿Qué no crees? Yo por lo que he podido leer es que lo veo una persona con tal falta de escrúpulos tan grande que bueno, que incluso quiso escribir un libro, que uh-huh. Yo creo que él mismo se proyectaba a sí mismo como un genio, como dijo, pues en ese momento sin ningún tipo de pudor debió decir, pues ahora voy a escribir un libro contando mi supuesta verdad, mi verdad, y a forrarme y hacerme más popular, o sea, pues un desalmado totalmente, es lo que yo creo que era este hombre, y un mentiroso, y claro, separar lo que pudo ser real de no real. Hombre, también te voy a decir una cosa, es muy fácil siempre echar mano del pasado para justificar una actitud de una persona así. Uh-huh. Yo no sé hasta qué punto, volvemos a lo de siempre, yo no soy psicólogo, sí sé que muchas personas entendidas en la materia remarcan muy claramente que un abusador sexual no se cura nunca. O sea, un pedófilo, una persona, un violador, no se curan. Son actitudes o que no se rectifican nunca. Ese impulso siempre está ahí. Uh-huh. Entonces, no sé. Vamos, un trolero en toda regla. Yo no me creo nada de este señor. Un trolero, no, y además es que si viendo cómo estaba ese museo de los horrores que él tenía en su casa, ¿no? Esa habitación roja llena de objetos personales de las ancianas, que ves las fotos y son de película de terror directamente, ¿no? Entonces, luego montar esa suerte de defensa hablando de las muertes por causas naturales, cuando algunos de los cadáveres incluso tenían sangre en los genitales por la violencia propia de la violación, alguna tuvo incluso la dentadura postiza encajada dentro de la garganta, ¿no? O sea, él era tratar así a una persona mayor, yo creo que ya nos, bueno, y las violaciones previas, pero me refiero, ya nos hace saber el tipo de personaje con el que estamos tratando, ¿no? Los informes psiquiátricos que se le hicieron pues hablaban de un pervertido sexual sin remordimiento alguno, un auténtico psicópata y una verdadera máquina de matar. El fiscal Lucio Valcarce pues le definió como la persona más ruin, cobarde, desalmada que se hubiese encontrado jamás, y los hermanos de él hablaban lindeces de él tales como: José parece un animal sin sentimientos y merece la pena de muerte, pero no la pena de muerte, sino una muerte directa. Entonces ya con eso entendemos bastante cómo era este señor, que la verdad es un perfil que es terrorífico. Sí, que además ahora cuando has nombrado esa expresión tan popular de parecía un animal sin sentimientos, me hace gracia, porque yo creo que cualquier animal tiene más sentimientos que un ser. Este señor, sí. Que este señor. Yo creo que cualquier animal muestra una actitud mucho más de empatizar y de sentimientos que este tipo de personajes. Es que este tipo de personajes, y es lo que te decía, luego es tan fácil tan cinematográfico recurrir al pasado de me pasó esto y por eso soy así. Bueno, pues no sé, pues esto, pues supongo que los psicólogos son los que tendrán opinión sobre esto, sobre esta materia. Yo, pues a mí no me acaba de cuadrar en muchos casos, ¿sabes? Porque ¿por qué otro que ha tenido una vida igual o peor que la tuya nunca ha cometido un acto de violencia y tú sí? ¿Sabes? Y además es que luego lo que decimos, ¿no? Que esto ya es un poco opinión personal, pero ¿qué te crees de estas personas? Porque si los hermanos, con perdón, debían estar hasta los mismísimos de aguantar a este personaje, que seguramente debía tener un carácter súper irascible y cualquier cosa le debía molestar, y además esto es como un perro que no educas, que acaba cogiendo terreno y acaba dominando, porque esta gente solo entiende un lenguaje que es o dominas tú o domino yo. Uh-huh. No tienen otra, es decir, ellos no entienden
de pseudolenguajes o de llegar a un acuerdo, no. Es un instinto muy primario que es o domino yo, que esa es mi intención, o dominas tú. Y esto pasa por... Yo no me quiero imaginar lo que debió pasar esta familia, porque ser familiar de un ser así pues conlleva muchos problemas. Esta familia tuvo que quedar destrozada, tuvo que quedar tocadísima, además en un sitio como Santander, que es una ciudad, pero no es una ciudad grande, que todo el mundo enseguida sabría quiénes eran. Pero además es que este tío era chulo, prepotente, arrogante. Él yo creo que se veía a sí mismo como una suerte de estrella del pop, de estrella del rock, porque lejos de huir de las cámaras, ¿no? Esa imagen que tenemos tan interiorizada de esas llegadas a los juzgados con la gente que ha cometido un crimen tapándose las cabezas, no, este hombre se encaraba con los familiares de las víctimas, buscaba las cámaras, incluso en un vídeo que había mostrando una de las casas, o su casa, no recuerdo ahora, llegaba a decir a cámara, alguien le decía a él: no les des la cara, que es lo que quieren, grabártela. Y él decía, bueno, tienen que comer también los hombres. O sea, una frialdad a esos niveles, ¿no? Para que estés contento ya, por lo menos, ¿no? Que salga la cosa bien. No te des la vuelta, que es lo que ellos quieren. Ellos tienen que comer los hombres. Claro, por eso te he dicho lo del libro, que posiblemente pues debió pensar, bueno, pues ahora escribiré un libro, ganaré más popularidad. Docenas de llamadas, todas con un tono altivo amenazante. Rodríguez Vega ha recreado un mundo de fantasías. No tiene ninguna duda de que al salir de prisión le lloverán ofertas multimillonarias. Y que yo cuando pise la calle, si quiero, voy a tener ahí 200 millones de pesetas en la mano, si a mí me da la gana, porque me los están ofreciendo. Y por decir que me llamo José Antonio y me están dando ya 100.000 pesetas. ¿Entiendes lo que te digo? Medios de comunicación y... Joder, que tengo todos los medios de comunicación y los de Estados Unidos de América. ¿Entiendes? A mí hay una cosa que también me ha llamado mucho la atención, que es una declaración de él, que dice, pero ¿cómo matar a la persona que te ha dado la vida? O sea, ojo, le perdonaba la vida a su madre porque era quien le había dado la oportunidad de nacer. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad había de que tú vinieras al mundo? Ninguna. O sea, el mundo hubiera sido, con perdón, pero hubiera sido un lugar muchísimo más tranquilo sin ti. Entonces él dentro de su egocentrismo perdonaba a su madre por el simple hecho de que fue la persona que la trajo al mundo. O sea, ni siquiera tenía un mínimo de conciencia de no debería, es que es un error que tú estés en el mundo, un error o por lo menos una desgracia, ¿no? No es nada maravilloso, no es que el mundo haya ganado X puntos, ¿no? Porque tú hayas venido aquí, no, es que no tiene ningún valor, todo lo contrario, la persona que te dio la vida seguramente, yo no lo sé, pero seguramente esté muy arrepentida de haberte traído al mundo, ¿sabes? Sin embargo, para ti es el motivo por el cual no la has matado. Es que es... Y incluso él llegó a decir que todos los hombres han soñado alguna vez con violar a su madre, ¿no? O sea, a esos niveles de locura llegaba este señor, o de no sé cómo definirlo. Bueno, yo no sé si todos los hombres alguna vez han de todas maneras, si es así, seguramente tendrá una explicación freudiana o no sé, X, ¿no? Pero eso no justifica que tú hayas cometido todas estas tropelías. ¿Sabes? No suma ni resta tu caso, ¿no? No sé, lo que quiero decir es que no sé qué quiere decir con esa frase. Sí, también la he leído, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué quieres decir con esto, no? Que no eres tan inhumano tú. No sé, es que además yo lo veo como un poquito tonto dentro de todo que es una cosa que le ocurre mucho a los tontos, que es que se creen geniales. Me he dado cuenta, sí es verdad, que la gente más tonta se cree genial, se cree como superdotada, ¿no? Y yo creo que era un poco lo que le pasaba a él, que era bastante tontito, porque además no estamos hablando de un asesino refinado. No sé. Y además egocéntrico. Es que era egocéntrico, era una persona que le encantaba tener la atención. Ya lo vimos en los juicios y en eso que comentábamos. Sí, y el egocentrismo antes. También, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí este egocentrismo tan exagerado también me recuerda un poco al tipo de carácter de tontito, ¿no? De
necesito constantemente la atención ajena porque si no, yo no soy nada, ¿sabes? Y tampoco lo que te digo, no estamos hablando de un asesino pues como aquel que tenía a la policía, creo que era el asesino del horóscopo. Tenía toda la policía a patas arriba, que no encontraban, no había manera, no era un tío muy astuto y que finalmente también por un golpe de ego, por una carta que envió al diario, se pudo saber quién había sido y tal, pero si no, creo que pasaron no sé cuántos años, 20 años, ¿no? No estamos hablando de un perfil así, estamos hablando de un tío pues que incluso fue bastante tosco y también debió jugar a su favor de que las víctimas eran gente anciana y a lo mejor, pues bueno, no se empezó la investigación o no se dio a la investigación la importancia que tuvo hasta que no hubo varios asesinatos, porque 17 estamos hablando de un número considerable. Sí. Fue precisamente las obras que este señor había hecho en las casas de estas ancianas lo que acabaron por estrechar el cerco a su alrededor. Eso sumado a que incluso había llegado a dejar alguna tarjeta de visita dentro de la casa de las señoras, ¿no? Entonces al final, pues claro, cuando le detienen en plena calle y llegan a casa y ven ese santuario que él tenía montado, pues ya estaba todo claro. Quiero decir, ya un poco saliendo del tema, pero hay asesinos que yo no los acabo de entender, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, el caso de David Suárez. Daniel Sancho. Yo leo el caso y no dejo de estar atónito todo el tiempo diciendo, pero ¿qué pretendía este hombre realmente? Porque te vas a Tailandia, uno de los países con más, digamos, con las cárceles más severas y los códigos penales más heavies que hay en el mundo. Cometes un asesinato de una manera pues totalmente impúdica, porque es que te graban comprando los artilugios, te graban yendo en moto, vas y te pasa lo del kayak. Yo digo, pero ¿realmente este señor no quería ser cogido? Porque es que de verdad me parece increíble. Y en el caso, por ejemplo, aplicado a este señor, pues yo creo que jugó mucho en suerte. Que esto es una cosa que vi en un documental una vez, que hablaban de que se había como hecho muy mítico la idea de que el asesino era una persona muy inteligente, el psicópata, y que en muchos casos no era una cuestión de inteligencia, sino que era una cuestión de torpeza de la policía, que en realidad el asesino pues había estado en una época o en realidad pues se juntó la época con que la policía pues bueno no investiga, y yo creo que es un poco lo que pasó en este caso, ¿no? Me da la sensación por lo que he leído, porque no me quiero imaginar si hubieran sido niños. Que a ver cómo acaba eso también. Ya imagino que lo acabaremos tratando. Bueno, aquí. Hoy han dicho que la policía ha pedido la pena de muerte para él. Sí, lo he leído antes. Es un caso que a mí la verdad que me hubiera gustado tratar, porque yo lo estoy siguiendo por redes. Ya estamos que en redes pues no puedes fijarte mucho en ciertas cosas que se dicen o no puedes fijarte nada, ¿no? Porque un día dan una información. Pero no dejo de estar atónito. Tengo una primera impresión que la definiría con Dios los cría y ellos se juntan. Esta es la impresión que yo tengo a día de hoy, pero que mañana puede cambiar, porque claro, hay tanta información y tal. Pero a mí me da la sensación de que esto ha sido que se han juntado dos perfiles muy al límite. Uno de un tío, la verdad, que parece ser que tiene un perfil psicopático, claramente, y otro de una persona que cree que, me da la sensación, que parece ser que creía que con el dinero lo podía conseguir todo. Y entonces, porque claro, no sé qué información se va a dar, pero desde luego no es que fuera una florecilla silvestre. El otro parece ser que también tenía su swing, el hombre. Pasa que claro, nada justifica que se haya cometido un asesinato tan atroz. Pero parece ser que también le amenazaba, que tal, que no sé qué. Bueno, ya veremos qué se dice de todo esto, ¿no? Pero es la sensación que yo a priori tengo del caso, que se juntaron dos perfiles, pues eso, muy extremis, ¿no? Y que al final pues esto ha acabado. Pero desde luego me sorprende mucho cómo ha actuado este hombre, porque digo, es que no lo podía hacer peor. Pero bueno, lo trataremos, este caso.
Yo opino cuando todo esté un poco más calmo, porque claro, es una información que va llegando que prácticamente cada día tenemos datos nuevos y es muy difícil también contrastar fuentes y saber de qué fiarte y de qué no. Sí, es imposible. Sí. Pero volviendo un poco al final del caso del Mataviejas, sí, a José Antonio Rodríguez Vega lo condenan a 440 años de cárcel. Una especie de cadena perpetua, pero nada más lejos de la realidad, porque se le traslada el martes 22 de octubre de 2002, le trasladan a un centro penitenciario en Salamanca, donde tenía previsto cumplir el resto de esa condena. Ya llevaba 14 años cumplidos de sentencia, pero le quedaban 8 para poder salir a la calle. O sea, a pesar de ser condenado a 440, le quedaban 8 para salir a la cárcel. No habría cumplido ni los 30 años. Y ya había coincidido con 2 reclusos con los que había tenido muchos encontronazos: Enrique González del Valle, un preso leonés conocido como el Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro. Pues yo creo que este caso impactó tanto en la sociedad española y también dentro de la cárcel que eso lo llevó a la muerte, ¿no? Fue ajusticiado por estos 2 presos y de una manera totalmente salvaje. Le propinaron muchísimas puñaladas, creo, no me acuerdo ahora de cuántas, pero más de 100 sí, puñaladas, unas 116, ¿no? Por ahí. Sí, llegándole a sacarle los ojos, a sacarle los sesos. Aquel espectáculo debió ser dantesco, porque incluso los funcionarios que se acercaron para intentar poner allí orden, pues acabaron alejándose porque, pues claro, no podían hacer nada. Incluso les gritaban que si lo que querían era defender a un violador, ¿no? Que en ese momento pues se habló un poco de ley de la cárcel, que no tolera a los violadores, de rencillas anteriores, pero los propios González del Valle y Rodríguez Ovelleiro dijeron que esa ley no existía y que cada uno tenía el código que quería tener. Pues este Zanahorio, es muy recordada la imagen suya llegando a los juzgados gritando maté al Mataviejas, con un montón de gente aplaudiéndole. Él consideró que había hecho una labor social. A día de hoy sigue en la cárcel. O sea, este hombre condenado por robo, por asalto a la autoridad y por más penas que ha ido acumulando dentro de la propia cárcel, ha cumplido más condena que la que iba a cumplir el propio Mataviejas, ¿sí? Maté a Mataviejas. Ya, pues sí, mira cómo es la vida, ¿no? Que al final el Zanahorio, que es un nombre que me llama muchísimo la atención. Yo digo, ¿por qué lo llamarán el Zanahorio? Pues al final... Pelirrojo. Porque trabaja en el campo. Es pelirrojo y trabaja en el campo. Pues, bueno, era un final... Quiero decir, yo estoy ahí como in the middle, ¿no? Cuando me dicen, bueno, la justicia de las cárceles y tal, estoy un poco como entre que sí que no, ¿no? Porque puedo entender que en un momento dado un familiar de una de las ancianas o tal, pues diga, oye, mira, yo con esto no puedo, a mí, no lo sé, me ha arruinado la vida. Sobre todo entiendo que si es un caso, pues yo qué sé, hace poco leí el caso de una madre que un violador había violado y asesinado a su hija y se presentó en el juicio, lo llaman la madre vengadora, y le propinó no sé cuántos disparos y lo acabó. Yo esto... Bueno, lo que intentó hacer también en el caso, en la matanza de Puerto Rico, lo que intentó hacer el padre de las niñas, que al final no pudo, pero era haber apuñalado a los 2 hermanos. Sí, claro, es que la ley está muy mal en España, la verdad, que está fatal. En Estados Unidos y en otros países a lo mejor hablábamos de Tailandia hace poco, a lo mejor se pasan por un ladito, pero tú ahora imagínate lo que le caería a este señor en Tailandia. Este señor en Tailandia es que ya sabríamos todos el resultado del juicio. El señor tendría pena de muerte. Claro, los que no estamos a favor de la pena de muerte, o aparentemente no estamos a favor de la pena de muerte, decimos, ¿y qué hacemos con semejante? Porque yo tampoco creo para nada en la reinserción de este tipo de personajes. Y además, lo he dicho claramente, creo que es una pérdida de tiempo y de dinero, que yo creo que solo responde a que dicen, bueno, ¿qué hago yo con este señor en una cárcel que cuesta tanto dinero, tantos años? No puede ser. Me los tengo que quitar de encima porque a mí esto me cuesta un pastón y encima les genera paro, con lo cual
es un gasto inmenso. Entonces entiendo que las cárceles pues tienen que vaciarse lo antes posible para que al final, como siempre, es una cuestión de dinero. Pero bueno, yo que me venda mucho esto es que son personas reinsertables. Bueno, pues no sé, ¿sabes? Yo creo que hay ciertas cosas que, ya lo he dicho en otros programas tuyos, que no vale ni la pena intentarlo reinsertar con lo que ha hecho esa persona. Y este es un caso. Desde luego aquí van un par de casos que lo que tú decías, que además no funciona la justicia. Quiero decir que me estaba acordando ahora de aquella madre del exorcismo de Almansa que destripó a su hija y acabó exculpada por enajenación mental. Pues esto un poco lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, sí. Un tío que ha violado a no sé cuántas mujeres, ha matado a todas estas ancianas y va a estar en la calle al poco tiempo. Yo ni entiendo de leyes ni soy el más apropiado para hablar. Pero yo tampoco entiendo de leyes ni soy el más apropiado para hablar, pero te puedo asegurar que la justicia en España no va bien, no funciona. Y esto, pues bueno, genera muchos problemas, porque además es que lo que hay ciertas enfermedades, que no tienen cura, o sea, que no es reinsertable, que una persona un pedófilo no se puede reinsertar, está comprobado, o sea, es que tiene un 99% de posibilidades de volver a recaer. Entonces, no lo sé, muy complicado, pero bueno, yo creo que el final que encontró este hombre al final, pues, valga la redundancia, pues bueno, oye, mira, has hecho esto en la vida, al final te has juntado con ciertas personas porque te han metido en una cárcel. No supongo que no deben ser angelitos tampoco los otros dos. Y supongo que también este tipo de venganzas responden un poco a toda esa ira que tiene esta gente. Porque es lo que hablábamos al principio. Lo que ocurre con esta gente es o dominas tú o domino yo, ¿sabes? Pero aunque estés en un campo de fútbol, con ellos no hay espacio para los dos. Porque es gente invasiva. Esta gente es gente terrenal, invasiva. Entonces, pues bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, ¿no? Y yo supongo que también la policía hubiera podido pegar 4 tiros si hubiera querido, y no lo sé, pero a lo mejor también decían, pues mira, un problema menos, ¿sabes? Porque es así. Aunque, claro, el asesinato, en teoría, si lo pensamos fríamente, no debería ser una cosa que lleváramos a cabo, ni por venganza siquiera, pero bueno, somos humanos y ocurren. Pues con esto, Pedro, no sé si quieres añadir algo más sobre el caso del Mataviejas. No, que espero no haberme enrollado mucho. Es un caso que como te digo, conocía, que ya me impactó en su momento. Releerlo, pues bueno, me ha dado una idea, me ha dado una escenografía más grande, una radiografía más grande de lo que era este personaje. En fin, pues bueno, que descanse en paz, porque por mí que se pudra. Por mi parte, no sé, que se pudra. Yo qué sé, hijo mío, no sé qué cable se cruza ahí, ¿sabes? Que bueno, pero sí que se pudra, la verdad que se pudra. Pues con esto, Pedro, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javi. Así que nos vemos en la próxima entrega de A Través de la Niebla.